Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, qué bonito poderlos acompañar en un episodio más. Es el número 2. Y estoy bastante emocionada porque el primero lo recibieron con muchísimo amor, con ese objetivo que nosotros queríamos, que era tocar muchos corazones, y lo logramos. Me siento muy orgullosa, de verdad, y es un proceso muy bonito lo que estamos viviendo con este podcast. Ahora vamos a hablar de un tema muy, pero muy especial para mí, y yo sé que muchas de ustedes se van a identificar porque hay algo que siempre estamos cargando, hay algo que no nos deja avanzar a veces, y es ese pasado que a veces nosotros decimos, quizás eso me define, quizás no. Y justo ahora vamos a hablar de este tema tan importante, y sobre todo que queremos que tú te lo creas, que es: soy más que mi pasado. Les escribí algo muy especial y quiero leérselos tal cual, porque no quiero que me falte ninguna palabra. Así que se los voy a leer en este momento. Hay momentos que no contamos. Muchas historias que callamos por miedo, por vergüenza o porque aún duele demasiado. A veces creemos que nuestra historia ya está escrita, que esas heridas que nos marcaron definen lo que somos, o peor aún, lo que nosotros merecemos. Crecimos dentro de estructuras que no elegimos, familias con silencios que pesan, frases que se repiten generacionalmente como que fueran una ley, y algunos patrones que se cuelan sin darnos cuenta, como: así somos, así soy yo, respétame porque así soy yo. Y sin notarlo, repetimos lo que nos dolió. Así es, lo repetimos. Nos aferramos a identidades que fueron impuestas por el miedo, abandono, la carencia o traumas. Y en esos momentos nos preguntamos: ¿esto realmente soy yo? Pues justo sobre todo esto vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de lo que nos define y lo que no nos define, y si es verdad que somos más que nuestro pasado. Ahora tengo una invitada muy especial, una mujer maravillosa que conocí en mi ministerio de Exigen de la iglesia de SSI, y es muy bonito porque a veces no se necesita tiempo, ¿saben? Como para conectar con alguien, y más cuando conectas por medio de historias, por medio de testimonios. Y entonces ahora quiero presentarles a una mujer muy virtuosa que vamos a estar hablando justo sobre ese pasado que tanto temor le tenemos. Carmen Renderos, gracias por acompañarnos. Esto es She Rises, y qué bonito tenerte en el episodio número 2. Gracias, Anita. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar ahora para compartir un poco. ¿Estás nerviosa? Sí, estoy súper nerviosa. Mira, yo también, honestamente, le estaba diciendo a Carmen que es parte de, que el día que no nos sintamos nerviosos, algo está pasando, pero es parte del proceso, y es muy bonito de verdad tenerte aquí, donde vas a poder abrir tu corazón, donde vas a poder contarnos un poquito de ti, de quién eres, de qué haces, y sobre todo, sabes que She Rises, esta temporada se llama Quebrantadas, y es donde hemos estado en ese momento, pero Dios vino y nos jaló y nos levantó. Ese es el motivo principal de esta. Así que, de verdad, qué bonito tenerte por acá. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a arrancar con este tema tan especial que hemos preparado para ti, para que tú te puedas identificar. Y quiero empezar a preguntarte con algo como esta pregunta. Y es: ¿has sentido que tu pasado te define hoy? Bueno, esa es una súper buena pregunta, ¿verdad? Creo que como mujeres, toda nuestra historia tiene, ¿verdad?, un montón de influencia en cómo somos ahora, pero parte de lo que platicábamos hace un poco de tiempo, si bien digamos que la suma de todo lo que he vivido me hace hoy conocer al Señor y poder quebrar puntos
me convirtió en lo que realmente soy ahora. Así que digamos que sí y no. Sí, mira, antes de que vinieras teníamos un debate muy profundo, porque obviamente a veces cometemos errores. Todos somos humanos, es parte de ese proceso de ser carne. Y por supuesto hemos cometido errores que tal vez en el momento no entendíamos y los cometimos, pero llega un momento que cuando nos pasan factura decimos, sí, sí cometí ese error y ahora me llegó ese efecto mariposa. Entonces me gustaría que me contaras un poquito de ti. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo creciste? Bueno, mi infancia fue con una familia pequeña, porque mi familia somos mi mamá y yo. Crecí cerca de mi abuelo, que lamentablemente falleció hace poco, pero para mí fue una infancia bien bonita porque mi mamá sé que trató de darme todo lo que pudo. Como ustedes pueden imaginarse, pues no crecí con mi papá. Eso fue uno de los puntos bien difíciles de mi vida, como, ¿verdad?, comprender la razón por la que tenía esta situación. Pero me encontré con varias cosas que creo yo que todas nos hemos encontrado en algún momento. Por ejemplo, parte de rechazo, ¿verdad? Situaciones donde uno mismo va creciendo y tal vez no se ama como es en la adolescencia. Pero de mi infancia yo creo que tengo recuerdos más bonitos que malos. Pero a medida que fui creciendo me di cuenta también de lo difícil que fue para mi mamá, ¿verdad? Sacarme adelante a mí solita, a ella sola, perdón, y pues empezar a vivir y enfrentarse a muchas cosas, ¿verdad? Que pues creo que todos nos hemos enfrentado. Mira, la verdad es que existe un gran porcentaje de mujeres que son madres solteras y curiosamente creo que también es un alto porcentaje de esas heridas de abandono, heridas de rechazo que muchos sentimos. Una vez tuve la oportunidad, Carmen, de ver un video que me impactó y que me hizo, poner los pies sobre la tierra, y de todo lo que yo había vivido y no había identificado esa herida. Y era sobre un video donde a uno a veces le toca ser fuerte, ¿sabes? Y uno está siendo fuerte y uno dice, es que yo puedo. Es que saben que si a mí me abandonaron, pues yo puedo. Porque tuviste que sobrevivir desde chiquita. Porque tuviste que sobrellevar este tipo de cargas que estabas chiquita y no sabías cómo llevarlas. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, fue bastante difícil, pero créeme que, bueno, cada vez que me acuerdo de cómo estaba, de las situaciones que fui pasando, realmente, y yo siempre lo digo, que el Señor es mi papá, y creo que en el grupo que tenemos es porque es cierto, Él me ha acompañado desde que estoy bien pequeña. Pero digamos que la infancia con esos temas, mi papá pues vivía fuera del país, no tenía mucha comunicación con él. Entonces cuando venían esos momentos, Día del Padre, ¿verdad? Situaciones en las que tú te encontrás y empezás a medida que crecer. ¿Cómo te sentías ahí? Bueno, pues siempre estaba mi abuelo con nosotros, ¿verdad? Siempre estaba ahí presente, pero siempre faltaba esa figura para mí. Y creo que para una mujer es mucho más difícil como no tener esa parte, ¿verdad? Como el amor de un papá hacia ti. Creo que eso es una de las cosas que ha costado más comprender, pero sobre todo entender, ¿verdad? Que probablemente, bueno, las parejas tienen situaciones, ¿verdad? Situaciones diversas que puedan pasar, pero entender que el rechazo no es hacia ti, ¿verdad? Sí. Especialmente, sino por las circunstancias. Pero para mí, eso fue uno de los puntos más difíciles, la parte del rechazo. ¿Sentís que eso, mediante fuiste creciendo y ahora, obviamente, ya eres una mujer, estás casada, tienes un hogar muy bonito, pero sientes que eso, al final, lo fuiste, obviamente, arrastrando mucho tiempo, fue un peso que siempre tenías y llegó al momento que te dañaste tú misma, dañaste tu camino, fallaste en algún momento, tú dices, ¿sabes qué? Me perdí en mi camino. ¿Sientes que sí? Fíjate que, gracias a Dios, conocí al Señor a los 12 años. Qué bonito. Eso, digamos que a corta edad.
Pero hay algo que yo he identificado que las mujeres tenemos mucho y es el rechazo hacia nosotras mismas. Digamos que tenemos situaciones de familia, ¿verdad?, que puedan haber pasado y entonces nos acostumbramos a vivir con ese rechazo. Cosas de, por ejemplo, yo sé que varias personas pueden identificarse con eso. Los medios, ¿verdad?, las situaciones diferentes, tu imagen personal, hace que nosotros mismas no nos aceptemos como somos y se puede escuchar sencillo, ¿verdad? Amate como sos. Sí, pero en el fondo... Todo el mundo lo dice, amate, amate, cuídate. Ajá, exactamente, como amate más y todo. Pero realmente es bien difícil en algunos momentos aceptarse como uno es, ¿verdad? Con las situaciones que vive, con las, ¿verdad? Yo, por ejemplo, de las situaciones más complicadas que viví fue que yo me sentía con sobrepeso cuando estaba adolescente y ahora que veo mis fotos no estabas con sobrepeso. Entonces es así, ¿verdad? Como verse, no aceptarse. Yo me acuerdo que dejaba de comer un poco para poder, ¿verdad?, adelgazar y todo, hasta que hubo un momento en el que yo entendí que esa parte era parte del rechazo que yo pensaba que me merecía, ¿verdad? Como no encajar o estar, ¿verdad?, siempre buscando la imagen perfecta, ¿verdad? Sí, nos pasa a muchos. Tratar de complacer a la mayoría de personas, que por ejemplo, que no se enojen conmigo, ¿verdad? Esas cosas fue un camino bien de ir trabajando. ¿Cómo lo trabajaste? Pues bueno, cuando cumplí 12 años, empecé a ir a la iglesia y todo, conocí al Señor, afortunadamente, pero en medio de eso llegó la adolescencia. Para mí fue un proceso bien complicado de aceptación, ¿verdad? Los cambios que eso pueda traer. Entonces empecé a quizás no aceptarme y cuando cumplí 18 me alejé de la iglesia completamente. O sea, fue un cambio bien radical para mí. Y en ese momento, te digo, yo sé que el Señor nunca me dejó porque, gracias a Dios, no aprendí vicios. Realmente tuve una situación, pero estaba tan alejada de Dios, no oraba nunca. ¿Pero por qué te alejaste? ¿Tenías enojo? ¿Tenías ira? A veces obviamente nos sentimos abandonadas también, ese proceso, y que nosotros le reclamamos a Dios y es como, es que me abandonaste, es que no estás conmigo, es que te fuiste, no te siento. ¿Qué sentías ahí? Sí, yo creo que viviendo situaciones bien difíciles de todo eso, me enojé con todos. Simplemente dije, ya no quiero estar acá. A veces hay situaciones donde algunas normas, por ejemplo, la vestimenta y todo, pesan un poco más que realmente la esencia de la persona, vea, que vaya a un lugar, a una iglesia, a ser aceptado. Entonces, en ese tiempo, pues, era mi época de que mis amigas andaban como con jeans y todo. Fashionistas. Crop tops, no. Entonces, para mí esa parte fue bien complicada porque no sentía que encajaba, ¿verdad? En la parte de ir a la iglesia así, como con falda y todo. Cosa que probablemente, pues hoy lo entiendo, ¿verdad? Las razones. Pero que en ese momento de que uno tal vez es rebelde y todo, entonces... Pero eso digamos que es una de las partes que... Pero por ejemplo, cuando tú veías el espejo, ¿ok? Imagínate ahorita el espejo. ¿Qué veías? ¿Por qué te juzgabas tanto? ¿Qué era realmente lo que tú veías en ese espejo? Pues fíjate que yo no me gustaba como era. O sea, no me gustaba nada de lo que veía. Había situaciones donde yo tal vez por las situaciones diversas, ¿verdad?, de mi familia, mi mamá me apoyaba todo el tiempo, pero yo misma no tenía una imagen positiva de mí. No la tenía, y por mucho que la buscara, pues no la tenía. Había pasado situaciones de rechazo muchas veces cuando era pequeña,
Y creo que eso lo tomé como una identidad. Wow, es que, ¿sabes qué? Me pongo en tus zapatos y cuántas veces nos hemos sentido rechazados, que no encajamos. Y tal vez no somos nosotros. Tal vez es ese mundo, el mundo que tenemos, que creo que nunca estamos conformes todos. Y me da mucho pesar porque en algún momento, ¿sabes? Yo también tampoco yo me veía en un espejo y era como vacío. Solo era, sales todos los días, te levantas todos los días, haces todos los días. ¿Cómo fue tu proceso? Quiero que me digas ese momento que tú dijiste, no puedo más. Estoy... Ya. Me rindo. Estás en el fondo y dices, no me puedo ver, no me siento amada, no me siento yo. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo lo viviste? Mira, bueno, creo que varias de las personas que hemos pasado esto, cuando tú ves a las personas que tienen familias, su papá, su mamá, sus hermanos, vos querés llegar a tener eso en algún momento, ¿verdad? Y cuando yo veía eso y veía que, por ejemplo, a mis amigas la iba a traer o su papá o su mamá, las acompañaban, para mí eso era uno de los dolores más grandes, porque yo decía, mi mamá me ama, yo sé, pero yo quisiera tener, ¿verdad?, un papá cerca conmigo. Entonces, ese fue el parteaguas para mí. O sea, para mí fue pedirle al Señor. Yo me acuerdo que hice una lista de peticiones que yo tenía para mi vida. ¿Cuáles eran esas listas? Quiero saber, claro, queremos saber. Por supuesto. Dino. Mi papá, yo quería tener una familia, tener a mi esposo, pero tener mis hijos, pero que mis hijos tuvieran un papá presente con ellos, que fuera cristiano, que fuera un hombre que amara al Señor, que me cuidara, que tuviera todas esas cosas que pues uno quiere, ¿verdad? Claro. Los gustos personales y todo. Entonces hice esa lista, cambié muchas cosas de mi vida. Como te contaba, dejé de ir a la iglesia a los 18, no quise, y dejé de ir por 4 años. Wow. Entonces en ese tiempo, te digo, me enfoqué en trabajar. Realmente mi vida era solo la universidad y el trabajo. Rara vez me acordaba del Señor hasta que me pasaba algo malo. Pero cuando empezó todo, ¿verdad?, como una crisis de situaciones que se empezaron a complicar, ahí entendí yo que no es alejado del Señor, que yo tenía que buscar ese camino de regreso. Entonces, habiendo vuelto, ¿verdad?, y con esa lista de cosas, empecé a orar por lo que quería, ¿verdad? Y pues en ese momento hay situaciones que uno puede elegir, ¿verdad? Una de las prédicas que más me tocó el corazón a mí fue una vez que estaba hablando una hermana misionera que decía de que usted como joven, ¿verdad?, si quiere conocer a una persona, tiene que fijarse especialmente, y no quiero sonar como súper así, ¿verdad? No, dilo, no pasa nada. Espiritual ni nada, pero parte de lo del yugo, que es una situación bien real, va a ser bien difícil que nosotros nos decidamos a no estar con una persona cuando ya estamos enamoradas de esta persona, ¿verdad? Sino que hay que fijarse bien que sea el yugo, y el yugo pues puede ser lo mismo, la religión precisamente, ¿verdad? Las mismas creencias y todo, pero también tener la misma visión de lo que quieren buscar ambos con el Señor. Entonces, eso fue una de las claves para mí desde el principio. Carmen, ¿cómo fue que tú identificaste esta herida de abandono? ¿Cómo fue que tú ahora sabes que era una herida de rechazo también? Bueno,
cuando lo que te contaba, yo misma no me aceptaba. ¿Recibiste ayuda? ¿Tu mamá te ayudó? ¿O tú solita dijiste, ok, no sé qué está pasando, me voy a acercar? En ese lapso tú no estabas en la iglesia. Entonces, ¿fuiste donde alguien, pediste ayuda? ¿Cómo fue? Sí, fíjate que eso fue un momento bien bonito. De hecho, fue un retiro. Yo no estaba yendo a la iglesia. Una amiga me escribió y me preguntó que si yo quería ir a un retiro con ella. Entonces, al principio fue como, son 2 días. Siempre decimos eso. Ajá, 2 días a dormir y yo, qué aburrido. Ajá, sí, pasa. Entonces fue como, no quisiera ir, pero bueno, vamos. En ese retiro yo me acuerdo escuchando las situaciones diversas de mi amiga, personas que estaban ahí con nosotros. Ay, me di cuenta porque en una de las prédicas se habló de eso, que el Señor te ama y que sos suficiente para Él. ¿Y qué sentiste ahí cuando escuchaste eso? Pues fíjate que... Las emociones correctas, ¿cuáles fueron? Mira, bueno, aparte de que lloré casi toda la predicación, me di cuenta que a veces nosotros estamos buscando valer, ¿verdad?, en el mundo. Sí. Pero realmente el valor ya el Señor lo pagó en la cruz por nosotros. O sea, y esto es bien profundo para mí. Eso fue real, porque si yo valía, ¿verdad?, tanto, que alguien dio la vida por mí, porque yo me estaba no aceptando con todas las cosas que tenía, incluso despreciando hasta la creación del Señor. Eso para mí fue un parteaguas, y yo sé que es bien fácil decirlo ahora, ¿verdad? Y tal vez las personas que lo escuchan es como, pues sí, pero es fácil en las circunstancias, pero es que es real, es para todos, ¿verdad?, los que quieran alcanzar. Mira, ese mensaje es súper bonito porque literalmente a veces no nos damos cuenta del valor que nosotros tenemos como humanos, que justo Dios mandó a su Hijo para que su Hijo hiciera ese acto de amor, el más grande de todo el mundo. Y fíjate que hablando acerca del pasado, de las generaciones, por ejemplo, fíjate que muchas veces en casa nos inculcan ciertas cosas. Nos inculcan, sí, amar a tu esposo. Nos inculcan a... puede ser un poco machista, no me quiero ir ni al feminismo ni al machista, pero tal vez puede ser un poco de tienes que basar todo tu valor en tu esposo, ¿no? El problema, y ahí siento que vienen los temas de conflicto en el matrimonio, cuando tú literalmente le entregas ese valor a tu esposo y tal vez tu esposo no está listo para todo ese valor y tal vez no lo valora como tendría que ser. Y entonces tú ya no te sientes amada, ya no te sientes en tu lugar seguro, sientes que él ya no es el mejor esposo, que ya te descuidó. Y quizás puede ser que tú le diste tu valor, que al final ese valor, como tú dices, se lo tienes que dar a Dios, porque Él te dio el valor cuando mandó a su Hijo a morir por nosotros. Siento que ahí vienen muchos conflictos, muchas heridas, muchos fracasos, se podría decir, cuando uno no está lleno. Cuando nosotros estamos vacíos, y qué bonito que puedas decirlo, porque al final hay muchas personas que tal vez están viviendo eso ahí. ¿En qué momento tú, Carmen, te quebraste? ¿En qué momento tocaste fondo y sientes que... Cuéntame esa situación, quiero saberla, cuando Dios te levantó y dijiste... Ahí es. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, digamos que en este contexto de este retiro, yo había invertido en un tema que perdí mi inversión porque no me fue bien. O sea, puse todos mis ahorros, todo lo que tenía. Era una empresa, era una empresa donde yo estaba invirtiendo, puse mis ahorros todo, y pues tenía una crisis súper grande porque no calculé bien. O sea, la inversión no me dio y todo. Entonces fue una decisión súper mala
al contrario de lo que yo esperaba, ¿verdad? Que fuera algo súper bueno, pero me vi una crisis económica tan complicada en ese momento. Tenía mi trabajo. ¿Ya tenías ahí a tu esposo? Todavía no. Todavía no lo conocía. Tenía una situación bien complicada. Yo me veía... ¿Estabas tú sola? ¿No tenías a nadie? No. De hecho, mi mamá ya no estaba trabajando, se había jubilado. Y entonces yo aportaba en la casa. Entonces tenía esa situación y yo dije, bueno, estoy solita. ¿Y qué hago? Entonces yo dije, bueno, voy a tratar de en mis propias fuerzas, de buscar opciones, buscar oportunidades, salidas, tratar de idear otra cosa, pero solo se me complicaba más. O sea, fue una situación, yo estoy bien, como de alguna manera no gasto casi nada. O sea, era... todos ahorita no gastamos, estamos con el presupuesto. Ajá. Era como súper ahorradora y todo. Entonces, para mí, perder esa estabilidad fue una situación que me desequilibró totalmente. Hasta el punto que todo lo que, digamos, que tenía de ingresos se iba en esa inversión que hice. Entonces, sin un apoyo, ¿verdad? De papá, mi mamá, pues yo le apoyaba y todo. Ella me apoyaba en lo que podía, pero estaba sola. Pero yo sé que el Señor tomó el control de eso, porque quizás yo estaba muy cómoda en mis propias fuerzas y tratando de ver yo solita las soluciones, ¿verdad? de poder hacer. Entonces, en esa situación que tenía, estaba súper desesperada, ¿verdad? Trabajando y todo, pero no veía que iba a salir rápido. Fue que ya me puse más constante en las cosas de la iglesia y todo, y realmente no fue solo por eso, sino que porque ahí yo sentía que el Señor de verdad me estaba hablando. Me estaba hablando. Te estaba diciendo. Y que regresara por las buenas, porque esas eran las buenas. Mira, se me llegó el momento. Hay una frase preciosa que yo conocí por alguien que estimo mucho, que es el productor de este podcast. Ay, cuando yo llegué a la iglesia. Hay dos maneras de llegar a la iglesia, ¿no? Y me lo dijo él. ¿De pie o de rodillas? Y yo vine de rodillas. Por lo visto, tú también. Sí, y es realmente lo que no querés, vea, como llegar hasta el fondo y decir... Pero llegas. Vea. Llegas. Y mira, a mí me gustaría que me dijeras tus heridas, esa herida de rechazo, que es la que más he identificado en ti. ¿Crees que ha sido ahora algo que te identifica, algo que has seguido cargando, algo que te define ahora, tanto en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu comunidad? Pues fíjate que te podría decir que hasta cierto porcentaje sí. O sea, sí, yo creo que eso siempre lo vamos a vivir, ¿verdad? De alguna manera. Pero el Señor fue tan lindo. Yo, por eso, lo que te comentaba, que hice ese proceso y le oré al Señor por lo que quería. Tomé decisiones en pro, ¿verdad? De siempre seguir, ¿verdad? Lo que yo estaba buscando. El Señor me preparó a mi esposo. Que lo que platicábamos antes, ¿verdad? Que a veces si la persona no puede manejarlo y todo, él es una persona que ha sabido ser un sacerdote de hogar. Wow. Precisamente por eso, porque yo sé que Dios lo dirige a él y con esa dirección él me ayuda a mí a poder lograr diversas situaciones. Yo no te podría contar las cosas que yo veo que el Señor sí sabía en mi corazón que yo necesitaba y que de repente Él me las dice o me las
¿sabes? Que es el puente, claro, sí. Entonces, parte de eso, nuestros problemas los solucionamos orando. Si tenemos alguna situación que nosotros no tenemos, todos tenemos temor de cosas, oramos. Sí. Pero fíjate que para mí el parteaguas fue haber sido obediente con el Señor para que Él me recompensara con eso. Y te digo, yo tuve muchos errores de otras cosas, lo que te contaba, trabajos donde, imagínate todo, vea, el ingreso se iba para una cosa y yo no veía que bajaba. Sí. Y fue porque tomé decisiones sin consultarle al Señor. Yo sé que el Señor me hubiera podido orientar mejor si hubiera orado más. ¿Qué partes de ti nacieron a raíz del dolor? Bueno, enojo. Hubo una época que yo siempre pasaba súper enojada. O sea, la gente que me conocía, ¿por qué estás tan enojada? O estaba frustrada de verdad por situaciones que yo veía que no cambiaban, que no se mejoraban. Y yo decía, estoy harta de esto. O sea, ya no quería, ¿verdad?, hacer varias cosas. Y protestaba un montón. Yo ahora que lo pienso me siento súper mal porque yo reclamaba al Señor como... Pero es que, ¿sabes qué? Todos hemos reclamado. Todos. Yo siento que es parte del mismo proceso. Uh-huh. Cuando no tenemos el conocimiento real de lo que estamos viviendo y cuál es el propósito correcto. Me gustaría que me digas, Carmen, ¿tuviste... que esta pregunta es como... que a veces yo me la pregunto. ¿Tuviste que perdonar a alguien? Aunque no te haya pedido perdón, pero tú tuviste que perdonarlo. Uh-huh. Para poder avanzar y ser mejor. Sí. ¿Cómo fue? Mira, creo que parte de tener estas heridas, este dolor y ese resentimiento con la persona que aparentemente esa persona siente que nunca hizo nada malo. Sí pasa. Esa es una de las cosas que creo yo que puede tener que puede provocar raíces de amargura, pero súper profundas en las personas. Y para mí fue mi papá. Yo lo perdoné, hablamos, se lo dije que estaba súper resentida con él, pero que lo perdonaba, aunque él no me pidió perdón en el momento. ¡Qué hermosa! Pero eso me liberó porque realmente yo no podía seguir cargando todo eso que no me correspondía. Él no me conocía hoy que no conoció mi proceso, siempre se comunicaba, pero vivía en otro lado, en otro país. Y para mí era como buscar que él, digamos que pudiera resarcir todo lo que no hizo de pequeño, pero eso nunca iba a pasar. Y no va a pasar porque el tiempo ya pasó y ya se acabó, ¿verdad? Esas épocas, esas etapas. Pienso que eso fue para mí una de las cosas que más me ayudó para poder seguir adelante, perdonarlo a él. Mira, es bien bonito hablar sobre el perdón, porque sabes que hay personas que a raíz de esas heridas de infancia, que tal vez muchos, te digo, yo la identifiqué hasta ya a mis 30 años, hace poco, o sea, acabo de cumplir 30. Y honestamente, como no las identificas, pasas cargando mucho tiempo y a raíz de estas heridas que no identificamos, tomamos muchas malas decisiones. Uh-huh. Ahorita, en este tema de yo soy más que mi pasado, nosotros estamos profundizando más allá y por eso nos estamos yendo a esas heridas que nosotros sentimos. Porque tal vez mucha gente puede pensar de tu pasado, puede ser que estabas metida en alcohol, en drogas, con muchos hombres o muchas mujeres también, para que muchos hombres estén viendo ahorita este episodio, y entrar en un libertinaje
Y la gente puede decir, ella es mejor porque ya no tiene ese libertinaje. Para mí eso son malas decisiones que tú tomaste a raíz de tus heridas, de esas grietas que tenías en tu interior y que no sabías cómo llenarlas, cómo coserlas, ¿sabes? Sí. Entonces, qué bonito. Tú, porque te digo, tenías el principio que tu mamá te inculcó a los 12 años de poder saber que Dios existe, que hay alguien que te va a sacar de ese hoyo. Porque te lo digo, a mí me sacó del hoyo. Pero tal vez hay personas que en algún momento no entendemos o no tenemos tan fuerte esa fe, donde nosotros caemos, tomamos malas decisiones, buscamos amor en personas incorrectas, buscamos tener ese lugar seguro en amistades, en compañeros o en parejas que no son, ¿sabes?, que nos puedan ayudar. Entonces, saber perdonar a tiempo, aunque no se acerque esa persona a pedirte perdón, siento que tú es un regalo que le estás dando a esa persona, que ella ni sabe. Porque al final, yo una vez escuché una palabra y lo dijo Jesús, y se lo dijo a Mateo, y fue que decía que, por ejemplo, si alguien te pide, bueno, no es por ejemplo, así fue, si alguien te pide perdón, es porque es el arrepentimiento, ¿sabes? Esa persona está arrepentida y por eso fue y pidió perdón. Pero ya, si la otra persona te perdona, es porque te está dando ese regalo, ¿sabes? Entonces tampoco la otra persona, tú pudiste pedir perdón, pero puede que la otra no te haya perdonado. Entonces tú al final le diste el regalo a tu papá de perdonarlo sin que él lo supiera, porque ni siquiera se había dado cuenta. Pero es bonito porque tú también cortaste esas cadenas que al final te estaban atando a algo que no te estaba sumando, porque el rechazo es cruel. Sí. Puede ser bastante lamentable. Sí, y creo que una de las cosas del rechazo cuando sos pequeña te forma tu carácter, y en función de eso, lo que platicábamos, tú empezás a ponerte esos como escudos o esas capitas que te van haciendo la persona que sos al final. Y como tú mencionabas, para mí hay personas, ¿verdad?, que puedan tener diferentes situaciones o mecanismos para poder salir de eso. Para mí, la verdad que fue la amargura. Wow. Lo pasaba enojadísima la mayor parte del tiempo y todo. Pueda que otras personas, como tú decías, tengan otras situaciones que se presenten, pero yo creo que lo importante es reconocer, ¿verdad?, que de alguna manera nos estamos saboteando, sí. Ajá, y luego, ¿verdad?, poder hacer algo al respecto, porque lo que tú mencionabas, lamentablemente hay personas que nunca conocen al Señor o lo conocen hasta bien avanzada edad, pero yo creo que el pasado ya fue. Es hoy que el Señor está dando una nueva oportunidad y que nos quiere llenar de favores, misericordias y promesas que hemos estado leyendo, ¿verdad?, en nuestro grupo, que ha estado bien lindo. ¿En qué momento, Carmen, te diste cuenta que tu pasado no te definía? ¿En qué momento tú dijiste, ¿sabes qué? Mi pasado no tiene la última palabra. Pues fue esa vez que tuve mi encuentro con el Señor por segunda vez, y te puedo decir que en ese momento yo sí sentí que nací de nuevo, que lo acepté. Yo creo que hay algunas personas que en algún momento del tiempo hasta nos daba pena orar, ¿verdad? Sí. En un restaurante o que nos vieran o decir, ¿verdad? Yo soy cristiana, amo al Señor. Pero yo estaba tan agradecida con el Señor por todo lo que había hecho por mí, por los cambios, por el consuelo, que en ese momento yo entendí que Él era todo para mí, y ese fue el momento en el que yo partí y dije, mi identidad es Cristo, ya no es la identidad que yo tenía, los rechazos, digamos, situaciones familiares donde se dan problemas, ¿verdad? Yo no soy eso, soy esta mujer que está buscando amar al Señor. Qué bonito, de verdad, súper especial el hecho de que hayas
tenía un antes y un después, la verdad. Porque muchas veces nos quedamos enfrascados en las frases que te digo, así soy. Es que respeta mi pasado, respeta quién soy yo, pero ¿por qué no puedes mejorar? Si tú estás lastimando a alguien con tus acciones o dañas a tu entorno con tus heridas del pasado, ¿por qué no puedes mejorar? ¿Por qué no puedes curarte y buscar esa ayuda idónea? Así que si usted nos está escuchando, es súper importante que reconozca y que acepte, que se ponga en su lugar seguro, solito, y que veas quién eres y qué es lo que te está dañando, porque realmente todos hemos pasado por ahí, todos hemos tenido esas heridas de infancia de una u otra manera, que tal vez no llegamos a las expectativas que muchos tienen para nosotros, que nuestros padres tenían para nosotros, que nuestros abuelos nos estaban inculcando. Y vivimos con esa frustración de que es que no estoy al nivel de ellos, no soy como ellos, y eso es complicado porque te vas poniendo varas bien altas que al final no estás llenando, no las vas a llenar porque simple y sencillamente no eres ellos. Tú tienes que alinearte y guiar tus pasos, algo súper importante. Quiero que terminemos este podcast con un mensaje, Carmen, que les digas a las mujeres que nos están viendo, que ya son parte de la comunidad She Rises, que les des un consejo, algo que te dejó tu pasado, que abrazas esa herida de rechazo porque la identificaste, la aceptaste, perdonaste, y ahora tú les dices, ¿qué les dices? Bueno, creo que de todo lo que he vivido, realmente el pasado no te define. Todo lo que pasó, alguna persona que te haya dañado, despreciado, que no te aceptó, que tal vez maltrató tu corazón o que hizo que tu futuro no fuera como tú esperabas, eso no te define, sino que las decisiones que vamos a tomar de aquí en adelante son las que nos definen, y todos esos, digamos, esas situaciones, lo que tú mencionabas de querer parecerse a una otra persona, ¿verdad? Pienso que no definen absolutamente nada. Entonces, para mí, lo que decíamos, ¿verdad? Hoy es el momento del cambio. El Señor, si están viendo este podcast, es porque el Señor trajo hasta aquí a las personas para poderlo ver, sí. Porque el Señor quiere que todos lo conozcamos, que aceptemos, ¿verdad? Él murió por nosotros, y yo creo que lo que nos debería de definir es la identidad de Cristo, y más allá, ¿verdad? Lo que Él quiere para nosotros, que es que nosotros sepamos, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación. Mira, sí, es un gran mensaje, porque justo yo ahora, como les decía al inicio, tuve un gran debate, que aquí todos que están aquí escucharon ese debate. Y honestamente yo considero que sí, tu pasado va a existir, porque va a existir y eso no lo puedes borrar. Eso siempre va a estar. Lo importante, de verdad, es lo que tú vas a hacer de ahora en adelante, las decisiones, cómo te vas a transformar, porque todos tenemos ese derecho que Dios nos da para redimirnos, para poder cambiar y mejorar. Y lo otro sí, lo vas a mantener. Si tú dañaste, vas a tener que ir a pedir perdón, y Dios te va a dar tu momento para poder ir a pedir perdón. Y si te dañaron, no esperes a que alguien te busque para pedirte perdón, porque pueda que no pase. Pero tú perdona, porque eso te va a liberar el alma. Eso te va a hacer sentir más libre, más amena, suelta, como una pluma, ¿sabes? Así que, de verdad, gracias, Carmen. Gracias por habernos acompañado. Gracias por ser parte de She Rises. Gracias por este episodio número 2, donde sabía que íbamos a tocar estos temas que al final tú te vas a identificar, porque todos hemos tenido un pasado, tal vez del cual no hablamos, es silencioso o nos avergüenza un poco, pero no tengas miedo, porque yo siempre lo he dicho, cuando uno cuenta el testimonio, ya eso ya no te debilita, al contrario, como ya te levantaste, tú ya eres esa persona que Dios te puso donde tenías que estar. Así que gracias, Carmen, gracias por tu testimonio. Gracias por la invitación.
Bueno, para terminar y antes de concluir el podcast, solo quiero hacerles una pequeña reflexión acerca de esta mujer, una mujer que era rechazada, que fue calumniada, que nadie la quería tomar en cuenta, una mujer que muchos no le querían vender comida, no la querían hacer parte, tuvo con más de 5 maridos en el pueblo, y me acuerdo que fue la samaritana la que iba a recoger el agua al mediodía porque no se podía juntar con otras mujeres por obviamente lo que ella era, ¿no? Entonces Jesús llegó al pozo y le habló sobre el agua vida. Entonces, el agua viva. Entonces, ella fue después la de las buenas nuevas, imagínate, de ser la rechazada, la que nadie quería, la que la juzgaban, la criticaban y hacían miles de cosas. Fue la que sirvió y fue esa voz, esa de las buenas nuevas que Jesús utilizó. Así que no te preocupes porque todo va a estar bien, como te lo digo y como te lo dije en el episodio pasado. Hay que hacer recuerdo de nuestro pasado, hay que abrazarlo, hay que aceptarlo, pero hay que seguir adelante y hay que empezar a tomar decisiones en positivo. Tú fuiste creada con un propósito. Tú tienes un objetivo y lo importante es que lo reconozcas y lo aceptes. Gracias por habernos acompañado, gracias por seguirnos, gracias por suscribirte, gracias por ser parte de nuestra historia del episodio número 2 de She Rises. Y sí te quiero dejar la invitación que si tú te identificaste con este mensaje, que nos busques a través de las redes sociales, que dejes tu comentario de cuál fue la parte que más te identificó. Y si nosotros podemos ayudarte, estamos ahí para ti. Así que escríbenos porque es parte de la comunidad que estamos haciendo She Rises. De que si tú te sientes sola y no sabes a dónde ir, búscanos, que para eso estamos aquí. Ese es el fin y el propósito verdadero de She Rises. Así que gracias y nos vemos en el episodio número 3.